citoplásmico rugoso también muy vivo. ¿Listo? A eso se denomina competencia. Fíjense que estas células hicieron división, pero quiero que se fijen en esta imagen de acá, lo que se llama la diferenciación terminal. En la diferenciación terminal tenemos que ya este odontoblasto es un odontoblasto maduro, esta célula de acá, que es una célula cilíndrica, y esta célula cilíndrica va a tener algo que se llama un proceso odontoblástico o una prolongación citoplasmática del odontoblasto. Más adelante vamos a hablar de eso. Y a este nivel, fíjense que quedaron estas celulitas, ¿cierto? Estas celulitas van a formar lo que se llama la población de reserva. Población de reserva. Vamos a ver si lo puedo escribir acá. Y se les conoce como la capa de células subodontolásticas de Hall. Estas células de la capa subodontolástica de Hall son células de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se necesite, esas células pueden diferenciarse, pero ya no se van a diferenciar a un odontoblasto original, sino a una célula que se llama célula odontoblastoide, que tiene la capacidad de producir dentina, pero esta dentina ya va a tener otras características. Miren cómo es el odontoblasto, esta es la forma del odontoblasto. Entonces el odontoblasto es una célula cilíndrica, como la estamos viendo acá. ¿Listo? Miren, una célula cilíndrica. Su núcleo está ubicado en la porción distal. ¿Distal a qué? A la unión amelodentinal. Es lo mismo que el ameloblasto, ¿sí? Tienen los núcleos opuestos. Los dos núcleos están opuestos a la unión amelodentinal. Perdón, pero esta célula tiene una característica y es esta prolongación que tiene, que se llama el proceso odontoblástico o la prolongación citoplasmática del odontoblasta. Esta prolongación, en la medida en que el odontoblasto va produciendo dentina, esta prolongación va a quedar alojada dentro del túbulo dentinal. Y eso va a ser muy importante clínicamente. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Aquí dice que es una célula con actividad secretora. Claro, obvio, porque es una célula que produce proteínas colágenas y proteínas no colágenas. Cuando nosotros vemos los odontoblastos en un corte histológico, pues estamos viendo que son células que también son muy organizadas. Mírenlas acá, son todas estas. Los núcleos van uno al lado del otro. Aquí ya tenemos que se formó la predentina, ¿sí? Y acá tenemos ya la formación de dentina. La diferencia entre predentina y dentina la vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿qué pasa primero en la formación de dentina? Lo primero que ocurre es una formación de fibras de colágeno tipo 3. Esas fibras de colágeno tipo 3... ¡Mamá! ¡Ven! Estas fibras de colágeno tipo 3 son fibras de Von Korff y son estas que estamos viendo acá. Fíjense que esas fibras comienzan a hacer como unos... empiezan a depositarse y empiezan a hacer como unos... que será como unos resortes, y sobre esas fibras de Von Korff, después de esa primera secreción, va a venir una secreción de colágeno tipo 1. Entonces, los odontoblastos que empiezan a hacer, miren acá tenemos la célula, ¿cierto? Entonces lo primero que van a hacer es captar y almacenar ¿Me puedes pasar el cargador? Captan el calcio del medio intracelular, extracelular y lo almacenan adentro de ellos. Luego, ¿qué van a hacer? Elevan las peleando con su madre. Mami, espérate porque estoy grabando la clase. Forman dentro de ellos unas vesículas matriciales y empiezan a sacar esas vesículas matriciales al medio extracelular.
fíjense que estos son fibras colágenas. Entonces digamos que esas vesículas matriciales comienzan a secretarse sobre esas fibras colágenas. ¿Qué pasa con las vesículas matriciales? Ellas comienzan a coalescer. Coalescer. Acá les dejo escrita esa palabra, probablemente ustedes no la conocen. La palabra coalescer quiere decir que las vesículas matriciales se van uniendo y se van volviendo más grandes. Al volverse más grandes, pues se rompen y se libera el cristal de hidroxiapatita. ¿Listo? Entonces la palabra coalescer quiere decir que se van uniendo. Después de que se unen, se rompen y liberan el cristal de hidroxiapatita. Miren acá. Entonces acá tenemos en este dibujo, perdón, por ahí salió el perro. Tenemos en este dibujo el cuerpo de la meloblasta. Y ese cuerpo de la meloblasta, pues aquí nos representa que tiene retículo endoplasmático, tiene aparato de Golgi, pero quiero que vean la prolongación citoplasmática del odontoblasto, que es toda esta, ¿sí? Todo esto que les estoy dibujando aquí en rojo. Y fíjense cómo ella, lo que está aquí en negro, esto de acá, es la dentina. Entonces fíjense cómo esa célula tiene una porción de su citoplasma dentro de la dentina. Y eso va a ser clínicamente muy importante y lo van a ver ustedes cuando vean rehabilitación. Miren acá, este es un corte que es oblicuo. Aquí tenemos, fíjense, los cuerpos de los odontoblastos. Tenemos la predentina, que es la zona más clara, y acá estamos viendo la dentina. Todos estos orificios que ustedes ven, todos estos orificios corresponden a los túbulos dentinales. Miren acá. Entonces aquí tenemos dentina, esta de acá es la dentina, ¿cierto? Tenemos predentina. Si ustedes ven como unas líneas, estas líneas corresponden a los túbulos dentinales. A ver si puedo escribir esto. Túbulos dentinales. Y de este lado, estas células de acá, pues van a ser todos los odontoblastos. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de las características de la dentina. Entonces, hace 8 días yo les decía que el esmalte estaba en la corona del diente y formaba como un casquete, y la función del esmalte es proteger el complejo dentino-pulpar. La dentina ocupa el mayor volumen del diente, ¿cierto? Es el tejido que ocupa el mayor volumen del diente. ¿Por qué? Pues porque la dentina la tenemos tanto en la corona como en la raíz del diente. Ahora hablemos algo de las propiedades físicas de la dentina. El color. Entonces, hace 8 días yo les decía que el color de los dientes viene determinado por el color de la dentina. Y ese color de la dentina tiene que ver con el grado de mineralización de la dentina, con la vitalidad de la pulpa, con la edad del paciente y con los pigmentos. Entonces, con el grado de mineralización, ¿por qué? Entre más mineralizada esté la dentina, pues ella será más oscura. Sí, esperen, aquí ponemos más oscura. En cuanto a la vitalidad de la pulpa, yo puedo ver a través de la dentina la salud que tiene el tejido pulpar, ¿sí? Si el tejido pulpar es necrótico, pues se va a ver de un color o, bueno, en fin, eso lo vamos a ver más adelante. La edad del paciente. La edad del paciente viene relacionada con el grado de mineralización y con los pigmentos. Miremos los ejemplos acá. Entonces miremos el grado de mineralización. Entonces aquí arriba, en esta imagen de acá, estamos viendo dientes temporales, que los dientes temporales siempre tienden a ser muchísimo más blancos porque no están tan mineralizados, ¿cierto? Entonces si ustedes ven
a sus hermanitos, primos, lo que sea, van a ver que sus dientes temporales son supremamente blancos porque no están tan mineralizados. Si ustedes ven los dientes de sus abuelitos, probablemente los dientes van a ser un poco más amarillos, precisamente porque esa dentina ha tenido el espacio para mineralizarse a lo largo del tiempo. Cuando yo hablo de la salud pulpar, miren acá, entonces fíjense que este diente se ha decolorado, el término que empleamos nosotros es decoloración. ¿Qué quiere decir cuando yo veo un diente que es más oscuro, en tonos grises, ahí yo ya sé inmediatamente que esa pulpa o ese tejido pulpar ha perdido su vitalidad y ha perdido sensibilidad. Y por eso vemos el diente de color más oscuro, porque finalmente la dentina trasluce y me deja ver lo que está pasando en la pulpa. ¿Sí? Miren este diente de acá, pues es un diente amarillo, ¿cierto? Entonces probablemente sea el diente de una persona ya adulta. Miren acá pigmentos. Entonces fíjense que anteriormente nosotros hacíamos restauraciones en amalgama. Eso ya no, creo que ya a duras penas se las enseñan, pero eso ya no se hace. O yo no sé si en las CPS todavía lo hagan o en las poblaciones, no sé. Pero la amalgama es un material odontológico que tiende a pigmentar la estructura dental. ¿Listo? Entonces mírenlo acá. Si ustedes pusieran, por ejemplo, amalgama en un diente anterior, eso se transluciría y el diente se vería negro. Y fíjense acá también, cuando hablamos de grado de mineralización, pues estos dientes mucho más oscuros. ¿Qué propiedades físicas tiene la dentina, no? Entonces, la semana pasada hablamos de la translucidez y yo les decía que, perdón, el esmalte dental es completamente translúcido, deja pasar por completo el color de la dentina. La dentina también tiene cierto grado de translucidez, pero no es tanta como la del esmalte. Dureza, la dentina es menos dura que el esmalte y su radiopacidad es menor que la del esmalte. Acuérdense que radiopacidad es la resistencia que opone ese tejido al paso de los rayos X. Entonces miren la dentina acá, ¿sí? Todo esto es dentina, todo esto es dentina, todo esto es dentina. Entonces por eso les digo, la dentina ocupa el mayor volumen del diente. En cuanto a las propiedades físicas de la dentina, es elástica, obvio, tiene un módulo de elasticidad mayor que el del esmalte dental, entonces ella puede soportar mayor cantidad de tensión y es permeable, ¿por qué? Porque tiene los túbulos dentinales que nos van a formar una comunicación entre el esmalte dental y la pulpa dental. Entonces, todo lo que ocurre en el esmalte dental va a ser percibido en la pulpa dental y eso se hace gracias a los túbulos dentinales. Mírenlo el módulo de elasticidad, lo que les hablaba del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad o el módulo de Young es la capacidad que tiene un material para resistir una tensión antes de deformarse de manera permanente. Esa es, digamos que la definición que ustedes van a encontrar en los libros. La capacidad que tiene un material de resistir una tensión o una presión antes de deformarse de manera permanente. Entonces, ¿eso qué quiere decir en palabras? Quiere decir cuánta tensión soporta o tensión o presión soporta la dentina antes de deformarse de manera permanente. ¿Está claro? Y deformarse de manera permanente, ¿qué quiere decir? De fracturarse. ¿Sí? Entonces a eso se denomina módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad se mide en gigapascales. La de la dentina es 18 y la del esmalte es 83. Esto quiere decir que la dentina nos va a soportar mayor tensión antes de deformarse de manera permanente, antes de fracturarse. El esmalte, acuérdense que el esmalte yo les decía la clase pasada que es muy rígido
y al ser tan rígido no soporta tanta tensión. En cuanto a la composición química de la dentina, entonces tenemos que un 70% es material inorgánico representado en los cristales de hidroxiapatita, un 18% es materia orgánica representado en fibras de colágeno, básicamente colágeno tipo 1. Ojo, acuérdense que yo les dije, lo primero que se forman son fibras de colágeno tipo 3, pero después ya el odontoblasto comienza a hacer síntesis de colágeno tipo 1. Y fíjense acá que tiene un 12% de agua, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de un tejido que está hidratado. Fíjense también que al ser un tejido que contiene colágeno, pues va a ser un tejido que tiene, que tiene proteínas, colágenos y material orgánico, pues va a ser un tejido que va a ser mucho menos rígido. La matriz inorgánica está constituida por cristales de hidroxiapatita, ya lo vimos, ¿cómo es? Siempre se me olvida la fórmula de la hidroxiapatita, H3PO4. Fosfatos amorfos, carbonatos, sulfatos, oligoelementos como flúor, cobre, zinc, hierro, magnesio, manganesio y calcio. Y la matriz orgánica está, les había dicho, en proteínas colágenas y proteínas no colágenas. Las colágenas, obviamente colágeno tipo 1, y proteínas no colágenas como son todas las que estamos viendo acá, osteonectina, osteopontina, proteína G de la dentina, y las proteínas propias de la dentina, que quiere decir que no las encuentran en ningún otro tejido. Y fíjense que finalmente también tenemos aquí algo de azúcares, representados en proteoglicanos, que son el condroitin sulfato y el condroitin 6 sulfato. Esta tabla nos habla de esas proteínas no colágenas de la dentina y de los proteoglicanos. Entonces fíjense que están las cialoproteína dentinaria, fosfoproteína dentinaria, que son estas dos, y está la proteína de la matriz dentinaria, la 1. Esas proteínas son muy importantes porque esas proteínas lo que van a favorecer es la mineralización de la dentina, ¿sí? Cuando ellas comienzan a secretarse, esa dentina va a comenzar a mineralizarse. Y finalmente acá tenemos los azúcares, que son el bilglicán, decorina, osteocalcina y osteonectina. Esos son azúcares. Entonces, la dentina es un tejido que también contiene azúcares. Ahora vamos a ver la estructura histológica de la dentina y vamos a hablar específicamente de los túbulos dentinales. Entonces, yo siempre les digo que esta imagen no me gusta, pero pues no he encontrado una mejor, la verdad. Esta imagen no me gusta, pero aquí lo que estamos viendo son los cuerpos de los odontoblastos y fíjense su prolongación citoplasmática alojada dentro de los túbulos dentinales. Miren una microscopía electrónica de barrido de la dentina. Entonces, fíjense que aquí que hicieron, quitaron el esmalte y estoy viendo la dentina en un corte longitudinal. Fíjense la apertura que tienen esos túbulos dentinales y fíjense cómo es la trayectoria que tiene el túbulo dentinal, ¿sí? Entonces, el túbulo dentinal es una comunicación directa entre el esmalte dental y la pulpa dental. Por eso cuando ustedes hacen restauración, cuando hacen operatoria, su misión es sellar los túbulos dentinales, ¿sí? Sellarlos por completo, sellarlos con materiales restauradores para que no se filtren, ¿qué? Bacterias, ¿sí? Porque creo que más adelante tengo una imagen, las bacterias son mucho más pequeñas, caben perfectamente dentro de los túbulos dentinales. Ahora bien, miremos esta imagen. Entonces estoy viendo un corte donde estoy viendo esta estructura, todo esto, es la prolongación citoplasmática del odontoblasto, todo esto, y fíjense cómo va alojada dentro del túbulo dentinal, ¿sí? Y fíjense que aquí hay un espacio,
¿cierto? Hay un espacio entre el túbulo dentinal y la prolongación citoplasmática. En ese espacio hay algo que se llama el fluido dentinal. Volví el perro, perdón. Fluido dentinal. El fluido dentinal, ¿qué es? Un ultrafiltrado del plasma sanguíneo de la pulpa dental, ¿cierto? Pero no contentos con que aquí, dentro del túbulo dentinal hay una prolongación del odontoblasto y un fluido dentinal, dentro de este túbulo dentinal también va a haber una terminación nerviosa de tipo A delta. ¿Sí? Por eso, todo lo que ustedes hagan en dentina va a ser doloroso, ¿sí? Va a transmitir una sensación de dolor. Miren acá, miren este corte. Entonces, estamos viendo la dentina. Estamos viendo la dentina y estamos viendo el túbulo dentinal con la prolongación citoplasmática adentro, ¿sí? Entonces ustedes ahí, señor. Perdón, ¿qué es lo que hay adentro del tubo? Es que lo que causa dolor. La terminación nerviosa de tipo A delta. Gracias. Entonces, pero esa pregunta que me haces es muy chévere porque ¿cómo genera dolor? Resulta que esta prolongación, esto, ¿sí? Está flotando está flotando, ay, perdón, porque es que el perro me desconcentra muchísimo. Ay, que ya van a encerrar el perrito. El perro me desconcentra y no puedo seguir dando, espérenme un segundo. A ver, en el túbulo dentinal tenemos la prolongación citoplasmática, un fluido dentinal y una terminación nerviosa, ¿cierto? Cuando ustedes cogen una fresa y la ponen, por ejemplo, empiezan a abrir una cavidad y esa cavidad se les va a ir a dentina, ustedes tienen que anestesiar al paciente. ¿Por qué? Porque esa vibración y ese corte de la fresa en la dentina va a hacer que se estimule esa terminación nerviosa y eso va a generar dolor, ¿sí? Eso va a generar sensación de dolor. Creo que eso lo hablo con mayor detalle en la clase de pulpa dental. Ahora miren acá. Los túbulos dentinales tienen esta forma. Fíjense que acá arriba tengo el esmalte dental. ¿Sí? Este esmalte dental, fíjense que viene aquí el límite de la unión amelodentinal, ¿cierto? Esa que les acabo de dibujar. Fíjense los túbulos dentinales. El túbulo dentinal tiene el diámetro menor contra el esmalte dental y su diámetro mayor está contra la dentina, ¿sí? Entonces, son como conos. Miren este dato que les doy acá. En la unión amelodentinal hay aproximadamente de 15.000 a 20.000 túbulos por milímetro cuadrado. Eso es un montón, ¿cierto? Pero en la medida en que nos acercamos a la pulpa dental, van a ver de 45.000 a 65.000 túbulos dentinales por milímetro cuadrado. Es decir, cuando ustedes están haciendo una cavidad y empiezan la cavidad esmalte, cuando llegan a dentina encuentran los túbulos dentinales. Aquí es donde yo les digo que tienen que anestesiar al paciente. Luego, después de que pasan la dentina, en la medida en que ustedes van haciendo su cavidad más profunda, pues tienen que tener en cuenta que hay mayor cantidad de túbulos dentinales y esos túbulos dentinales tienen un diámetro más grande, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque pues acá tenemos la pulpa y nosotros tenemos que bloquear el paso de los microorganismos hacia la pulpa dental, ¿listo? Ahora bien, fíjense en estos túbulos. Los túbulos no son rectos completamente, sino son sinuosos, es decir, tienen forma de S itálica, pero ellos sí son rectos a nivel del cuello del diente, ¿listo?
Y esto también tiene una implicación clínica y es cuando los pacientes tienen hipersensibilidad dentinal, es porque, fíjense que aquí, a nivel del cuello del diente, los túbulos son rectos y son más cortos. Es decir, la pulpa está muchísimo más cerca ahí, por lo tanto el estímulo va a viajar muchísimo más rápido. Mírenlos acá. Entonces, fíjense que acá tenemos el cuello. Estos son imágenes de las cremas antisensibilidad de Colgate, pero pues me parece que son muy apropiadas. Fíjense que a nivel del cuello del diente, estos túbulos son rectos. En la corona del diente, los túbulos dentinales son sinuosos. ¿Qué quiere decir sinuoso? Que tienen forma de S itálica. Y fíjense acá el odontoblasto. Y esto amarillito es la terminación nerviosa. Entonces, ¿cómo se acopla esa terminación nerviosa y entra junto con el odontoblasto al túbulo dentinal? Y pues en el cuello del diente pues es mucho más delgada la dentina y por eso el estímulo viaja mucho más rápido. Profe, por cada odontoblasto hay una terminación nerviosa o bueno, varias. Parece que los estudios dicen que hay uno, ¿sí? O sea, que en cada túbulo dentinal entra una prolongación de odontoblasto y una terminación nerviosa. Entonces, siempre ustedes tengan en cuenta que cuando van a ir a dentina, pues obviamente eso le va a doler al paciente porque tiene una terminación nerviosa ahí. Miren acá, entonces tenemos el túbulo, que es todo esto. Tenemos la prolongación citoplasmática, ¿cierto? O proceso. Y este espacio que se llama periprocesal, que es donde va el fluido dentinario y donde va a ir la terminación nerviosa. Miren acá. Entonces, fíjense que esta dentina de acá puede ser la dentina que está en la unión amelodentinal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que hay menor cantidad de túbulos dentinales. Mientras que esta de acá es una dentina que se aproxima a la pulpa dental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de túbulos dentinales. Miren esta imagen, me gusta mucho. Miren acá, entonces tenemos los orificios de entrada de los túbulos dentinales y fíjense, miren acá hay un eritrocito para que comparen el tamaño. Y si yo dibujara una bacteria, la bacteria sería así de pequeñita, serían estos puntos, ¿sí? Entonces las bacterias caben perfecto dentro del túbulo dentinal, por eso ustedes en sus procesos de restauración tienen que hacer todo lo posible para sellar esos túbulos dentinales. Tenemos las unidades estructurales secundarias de la dentina. Entonces, cuando nosotros vemos dentina en técnica de desgaste, pues la vamos a ver así como la estamos viendo acá, ¿sí? Que es color, acuérdense que el esmalte en técnica de desgaste se ven colores amarillos y ocres, la dentina se ve en tonos negros, entonces se ven estas líneas negras que ustedes están viendo ahí. Y estas líneas incrementales o línea de crecimiento quiere decir cómo se fue depositando esa dentina. Se va depositando y uno lo puede ver en estas zonas que vamos a ver acá. Miren, acá hay una diferencia entre esta zona que es más clara y esta zona que es más oscura. Tenemos la dentina interglobular o los espacios de Sherman. Entonces miren acá, esta línea que les estoy dibujando es la unión amelodentinal. Y aquí tenemos estos espacios, que es esta dentina que estamos viendo acá, que forman como son como unas esferas y esas esferas quedan como desocupadas y uno alcanza a ver esos espacios y por eso se llama dentina interglobular. Miren acá, aquí tenemos el cemento radicular, que es este que les estoy señalando, este es el cemento, y todo esto es la dentina. Fíjense que la dentina podemos ver los túbulos dentinales en colores blanco y negro, ¿sí? Vemos perfecto. Ahora vamos a ver la clasificación histopatológica de la dentina. Entonces, la dentina, tenemos que lo primero que se forma es la dentina del mano. Miren acá.
Entonces, ojo, ¿cuál es la dentina del manto? La dentina del manto es la primera dentina que se forma, es la primera secreción del odontoblasto y por lo tanto esa dentina la vamos a encontrar en la periferia en la unión amelodentinal. A eso se denomina dentina del manto. Luego viene la dentina que se llama la dentina circunpulpar. La dentina circunpulpar es la que compone el mayor volumen de dentina del diente. Miren acá esta imagen tan bonita. Esto es dentina, esto es ligamento periodontal, esto es un corte transversal y esto es hueso alveolar. Profe, una pregunta, ¿es la que compone el mayor volumen del diente? Sí. Tenemos la dentina del manto, la primera que se secreta. Luego empieza a secretarse dentina circunpulpar y que es una dentina ya que está mineralizada por completo, o sea, es dentina circunpulpar. Y tenemos en esta clasificación la predentina, que es una dentina que es inmadura y poco mineralizada, y es esta más clarita que les estoy señalando en este corchete, esta más clarita. Fíjense que está al lado de los odontoblastos, que es estos que están acá. Entonces los odontoblastos secretan dentina y esa dentina que están secretando pues es la predentina, que es una dentina más inmadura. Esta que se ve oscura acá es la dentina circunpulpar, ¿sí? Porque ya está mineralizada. Entonces en orden de adentro hacia afuera tenemos dentina, dentina circunpulpar y dentina del manto. La dentina del manto yo no puedo hacer una diferenciación histológica, ¿no? O sea, yo no puedo decir en un corte histológico, ay, mi está en la dentina del manto, porque eso es una capa supremamente delgada. Miren acá cómo se ve bonito. Entonces tengo la capa de odontoblastos, que es esta de acá, ¿cierto? Fíjense la capa de predentina, que es esta de acá, que es mucho más clara y es más clara porque es más inmadura. Y esta de aquí a acá es la dentina circunpulpar. Ahora bien, miremos la clasificación histogenética. La clasificación histogenética es dentina primaria, dentina secundaria y dentina terciaria. Esta es muy importante y probablemente es la que ustedes van a tener que aprenderse para toda su vida. ¿Listo? ¿Cuál es la dentina primaria? Entonces la dentina, esta es diferente a la que acabamos de ver. La dentina primaria es la que empieza a secretarse desde que el odontoblasto inicia su secreción. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se forma la corona del diente y el diente erupciona y entra en oclusión con el diente antagonista, ¿sí? Entonces, esa es la dentina primaria, la que empieza a formarse desde el inicio. ¿Y hasta cuándo se forma? Hasta cuando el diente erupciona y entra en oclusión con el antagonista. Después de que el diente empieza, hace oclusión con el antagonista, comienza la secreción de dentina secundaria. La secreción de dentina secundaria va a ser todo el tiempo durante toda la vida del odontoblasto, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, ustedes mientras están ahí sentados, sus odontoblastos están produciendo dentina secundaria. Todo el tiempo el odontoblasto está produciendo dentina secundaria hasta que el dueño del diente fallece o el odontoblasto fallece, hace apoptosis, porque los odontoblastos son unas células que pueden durar toda la vida, ¿sí? Tienen una vida media muy larga. Y la dentina terciaria es una dentina que es reparativa. Esta dentina es una dentina que es irregular, esta dentina no forma túbulo dentinario y esta dentina se produce cuando hacen los odontoblastos, empezar a producir dentina terciaria y la producen tan rápido que no forma el túbulo dentinal, sino que es una dentina completamente esclerótica. Miren acá. Entonces, tengo estas caries que son interproximales, es decir, se dan en las zonas laterales de los dientes, son muy difíciles de evidenciar, a no ser de que uno tome una radiografía. Entonces, fíjense que aquí la caries rompió el esmalte dental, ¿cierto? Rompió el esmalte y fíjense
estos odontoblastos de esta zona de acá, ¿cómo produjeron dentina reparativa? Todo esto es dentina reparativa. ¿Para qué? Para bloquear el paso de las bacterias al interior de la pulpa, ¿sí? Al interior del diente, sí, a la cámara pulpar. Entonces ustedes aquí pueden hacer una diferenciación y todo esto que están viendo acá es dentina esclerótica, es decir, dentina que no formó el túbulo dentinal y se hace con el ánimo de defender el diente. Entonces por eso yo siempre les digo que los dientes tienen o la pulpa dental y a través de los odontoblastos tienen la capacidad de defenderse. Y entre más joven el diente, mayor capacidad para defenderse. Miren acá. Entonces fíjense aquí. Ustedes pueden ver la corona del diente casi que intacta, ¿cierto? Intacta. Esta caries entró por acá, por este surco, ¿sí? Y fíjense cómo se distribuyó esta caries. Todo esto es caries. Y fíjense aquí cómo ustedes pueden ver esta diferencia en esta dentina reparativa. ¿Eso qué quiere decir? Que los odontoblastos de esta zona produjeron dentina reparativa tratando de bloquear el paso de esos microorganismos. Lo mismo pasa aquí, miren, la caries entró por acá, ¿cierto? Ustedes pueden ver el esmalte intacto. Fíjense toda esta caries y aquí cómo la dentina produjo dentina reparativa bloqueando el paso de esos microorganismos. Entonces a eso nos referimos cuando estamos hablando de dentina terciaria. Listo. Y la actividad sensitiva, esto lo vamos a ver en la clase de pulpa dental. Pero pues aquí les doy un abrebocas. Imagínense este señor que se hizo en los dientes. Sí, o sea, hay gente con ideas. Fíjense que se limó sus dientecitos y como la dentina tiene actividad sensitiva, pues este señor sonrió para la foto, mírenlo acá, porque esos dientes deben tener mucha sensibilidad, ¿sí? O sea, les debe doler muchísimo. Listo, hijos, entonces, eso fue todo el día de hoy. Por favor, estudien, por favor, háganme un muy buen seminario, un muy buen taller. Les pido por favor que me hagan un muy buen taller y recuerden que de esta clase yo haré un quiz en el siguiente laboratorio. Entonces vayan, desayunen y nos vemos dentro de 8 días con pulpa dental.